Ya a esta hora de la mañana es momento de la entrevista. Ya se encuentra con nosotros el abogado constitucionalista, especialista en Derecho Electoral, José Naupari, con quien vamos a conversar acerca de la inscripción de un partido político. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y feliz aniversario. Muchas gracias. Coméntenos, por favor, cuáles son las restricciones para poder inscribir a un partido político. Si bien tengo claro, debe no contener principios antidemocráticos, en tanto en su estatuto, en su ideario, como en su acta de fundación, para que pueda ser inscrito un partido. Exacto. Lo primero que teníamos que tomar en consideración o tomar como premisa es que la inscripción de una organización política es un procedimiento de naturaleza administrativa que tiene por finalidad viabilizar el ejercicio de un derecho fundamental, el derecho a la participación política en su dimensión colectiva. En ese orden de ideas habría que tomar en consideración, como bien lo ha mencionado, que lo que tiene, lo que recibe, lo que califica el registro de elecciones políticas son los documentos señalados efectivamente en las elecciones políticas que se tienen que presentar con la solicitud, el ideario, el acta de fundación, ¿no?, el estatuto y otros documentos. Y en esos documentos no podría de ninguna manera, porque sería incompatible con la finalidad de las elecciones políticas, acogerse, adherirse, plasmar algunos principios o propuestas que contravengan la democracia y el orden constitucional. En ese orden de ideas, por ejemplo, si es que yo encuentro en el ideario la adhesión a un pensamiento terrorista, como ocurrió en su momento con el caso del Movadef, evidentemente ello no podría darse luz verde a la inscripción de esa organización política. Pero habría también que señalar que el hecho que la inscripción de una organización política sea de naturaleza, digamos, predominantemente formal, no quiere decir que seamos una democracia boba, porque el artículo 14 de las elecciones políticas permite que si luego de inscrito ese partido materializa actos que sean contrarios al sistema democrático, la Corte Suprema puede disponer, a solicitud de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, la cancelación. Cancelar la inscripción. Y en el caso del partido político que fue denegada la tacha, el Jurado Nacional de Elecciones, como sabemos, ¿cuál es la diferencia con el Movadef? Bueno, la diferencia fundamental es que, hay dos. Primero, que en el caso de Movadef, el tema quedó en arrob. Porque si bien el Pleno del Jurado de Elecciones emite dos resoluciones, no emite dos resoluciones sobre el fondo. Quien deniega sobre el fondo y por la adhesión al pensamiento de Gonzalo en su ideario es el ROP. En el caso del último... Ahí sí estaba plasmado, ¿no? Estaba plasmada la adhesión, formalmente plasmada la adhesión. Mientras que en este último caso que ha resuelto el Pleno, ellos dan cuenta de los documentos formales, el acta de fundación, el estatuto, y dicen, bueno, acá hemos visto que el estatuto, incluso lo citan expresamente, no se adhiere a algún pensamiento contrario antidemocrático. Y es más, acota en la parte inicial de esta resolución del Pleno y dice, mira, yo no me voy a pronunciar sobre algunos medios probatorios que puedan haberse juntado con la apelación. Yo me voy a pronunciar en función a la verificación de los documentos que constituyen los requisitos para la inscripción de un partido. Si en eso no está, atendiendo a la naturaleza del procedimiento, yo no voy a ir más allá. Y es por eso que dice, bueno, he revisado estos documentos y estos documentos no me dan cuenta que el partido, a priori, y nuevamente siendo una persona jurídica, digamos, de dimensión colectiva, puede conllevar a la cancelación y en ese sentido frustrar la participación política o el ejercicio de la participación política. No es una persona, sino como dices tú, de manera colectiva. Exacto, habría que recordar que estamos hablando de más de 25.000 afiliados aproximadamente. Como mínimo. Exacto, y en ese contexto dicen, oye, si los fundadores, si los directivos, siendo que este señor Humala no tiene esa condición, no han evidenciado esa adhesión a un pensamiento antidemocrático de manera formal, el razonamiento que ha tenido el Pleno es que en ese contexto no cabría denegar la inscripción. Ahora, algunas personas se preguntan, ¿no?, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones no investigó a profundidad? ¿Qué hubiera pasado si el Jurado Nacional de Elecciones no cumple con la ley? No solo ello, sino que creo que es demasiado riesgoso, de nuestro punto de vista, que se pretenda otorgar a un órgano de naturaleza administrativa, porque estamos hablando en principio del ROP, el Pleno llega solamente por apelación, del registro la posibilidad de ir a controlar más allá de los documentos que tiene que calificar. Claro, es cierto, existe el principio de verdad material en el procedimiento administrativo, pero ¿qué me terminaría definiendo cuando cruzo el límite de un concepto tan jurídico y determinado como la democracia? Es decir, me basta que, por ejemplo, imagínate, son 7 dirigentes, o sea, si basta que uno de los dirigentes exprese de manera antidemocrática para que cancele, para que deniegue, ni siquiera cancele, para que deniegue la inscripción de un partido político, basta una sola vez
basta que yo lo publique en un Facebook que tenga, no sé, 10 seguidores, que es lo mismo que tenga 15.000 o 5 millones, o si tengo, por ejemplo, 65 comités, basta que un comité evidencie en sus redes la adhesión a un pensamiento antidemocrático para que se, digamos, anule la posibilidad de inscripción de un partido que va más allá de ese comité, pues son 65. Entonces, cuando yo abro las puertas eventualmente, o quiero abrir las puertas al principio de verdad material para controlar un concepto jurídico determinado como la democracia, es un elemento muy riesgoso, sin ir muy lejos. O sea, al final del día, si por ejemplo yo digo, oye, yo creo que adherirse o reivindicar en redes sociales o pedir que presten juramento a nuevos militantes a un pensamiento que reivindica un golpe de Estado, sea el de los 90 o sea el del año pasado, es antidemocrático, ok, entonces le va a negar la inscripción. O que uno de los afiliados sea intervenido por presunta comisión de delito de terrorismo o de repente, y que incluso todavía está en vías de inscripción, que ya no voy a poder, ya no voy a inscribir a todos al partido político, que no es de uno, sino de todos. De todos, es una manera colectiva, exactamente. Claro, entonces, en el caso, doctor, de candidatos, una persona que haya cumplido su pena, haya cometido homicidio, ¿puede postular? A ver, habría que tomar en consideración que, como ya me has mencionado, mientras yo tengo una condena vigente, en virtud de lo previsto en el artículo 33 de la Constitución, está suspendido mi derecho de ciudadanía y ahí no puedo ser ni siquiera militante. Si yo ya cumplí mi condena, ahí entra, y ya pagué la reparación civil, podría ser candidato, pero hay algunos impedimentos de naturaleza permanente. ¿Cuáles serían? O sea, si por ejemplo yo cometo delito de tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, o en condición de funcionario público soy condenado como autor en los delitos de colusión, peculado, o todo el subcapítulo 4 de los delitos contra la administración pública, que es los delitos de corrupción de funcionarios, ese impedimento es de naturaleza permanente. Así me haya rehabilitado, yo no voy a poder ejercer mi derecho a ser elegido. Ojo, podría estar rehabilitado y ser afiliado, podría ser militante, podría ser hasta presidente de un partido, pero no podría ser candidato respecto a esos delitos. Antes también estaba el tema del terrorismo y apología del terrorismo, pero el Tribunal Constitucional, en una sentencia contra la ley 3717, que fue la que incorporó estos impedimentos de naturaleza permanente, dijo que no cabía, vía norma con rango de ley, imponer un impedimento de naturaleza permanente por el delito de terrorismo. Por eso es que al día de hoy, si hay una persona que ha sido condenada por terrorismo y ya fue rehabilitada y no debe reparación civil, podría ejercer su derecho a ser elegido. ¿En qué otros casos más una persona puede postular? Bueno, la regla es que puedes postular salvo que más bien exista una norma que te lo prohíba. O sea, es decir, si yo cometí un delito, el que fuese, pero ¿cuáles serían esos delitos? Ya, como por ejemplo hemos mencionado que al culminar tu pena, pero has culminado ya tu pena, ¿no? Claro. Y puedes postular. Exacto. Asimismo, ¿qué otros, entre comillas, aspectos negativos se le podría decir? Porque también que hayan cumplido su pena y que pueda postular también es un aspecto negativo, doctor. Ya, ¿cuáles serían estos otros aspectos por el cual una persona puede postular? Claro, a ver, nuevamente, la regla es el ejercicio del derecho a la participación política. Así es. La excepción es el impedimento. Claro. Entonces, en ese contexto, o sea, tampoco puedo poner impedimento de naturaleza permanente porque a cualquier persona que haya cometido cualquier delito, porque hay un tema que se llama el principio de lesividad. Hay también principios o fines resocializadores de la pena. O sea, cometí cualquier delito, ¿no? Y como cometí cualquier delito ya me rehabilité, entonces no puedo postular. No, justamente hay impedimentos que trascienden a la rehabilitación, que es automática la rehabilitación de la pena, y estos son justamente los delitos acotados que están previstos en la 3717, que era justamente colusión, peculado, corrupción de funcionarios. O sea, corrupción también puede una persona postular. No, estos son impedimentos de naturaleza permanente. Okay. Claro, ciertamente es un tema muy interesante el caso que mencionas, porque se llevó ante el Tribunal Constitucional en un proceso de inconstitucionalidad, efectivamente, los impedimentos de naturaleza permanente sustentados en delitos contra la administración pública. Claro. Pero no alcanzaron los 5 votos para declarar su inconstitucionalidad. Y por eso los impedimentos, o sea, si yo he sido condenado por delitos de corrupción de funcionarios, colusión o peculado, y ya me rehabilité, no podría postular. No podría postular. Exacto. Sin embargo, hay una sentencia en un caso concreto, en un amparo que no es precedente vinculante, en el cual el TC sí dijo que una persona que había sido condenada, si mal no recuerdo, por colusión, ese impedimento de naturaleza permanente, para ese caso concreto, era inconstitucional, pero nuevamente no es un precedente. Lo que existe al día de hoy es que si yo cometo delito de corrupción de funcionarios, así me haya rehabilitado, no podría postular. Y ahí viene también la labor del Congreso. Mencionabas justamente el tema de homicidio calificado. Hoy por hoy, seguimos teniendo desde hace varios meses un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, pendiente en agenda en el Pleno, que propone que justamente incorporar un segundo párrafo en el artículo 34A de la Constitución para que personas sentenciadas por homicidio calificado, terrorismo y todos estos delitos que hemos mencionado, estén impedidos de ejercer su derecho a ser elegido hasta 10 años después de rehabilitados. O sea, es decir, convertirlo en la habilitación permanente en una de 10 años, pero colocarla ya no en una norma con rango de ley, sino colocarla en la Constitución.
Eso ni siquiera tiene primera votación. Hemos visto que el Congreso tal vez es entretenido en otras materias, pero este tema, que a mi juicio ya venía de hace buen tiempo, incluso del Congreso 2016-2019, que debiera tener prioridad, pues no la tiene. ¿A quién le corresponde entonces, doctor, poner filtros, poner candados, ¿no?, al Parlamento, al Congreso de la República, en este caso, de candidatos? Exacto, el derecho a elegir y ser elegido se regula por ley orgánica. O sea, y en ese sentido, el jurado, vía reglamentaria, no puede colocar impedimentos que no están en la ley. Así es, exacto. Entonces el Congreso de la República es el que debería poner más candados, más filtros, ¿no?, para las personas que postulan, para nuestros futuros candidatos. Exacto, pero bueno, al final del día, con poco lo que también se ha reseñado en vuestro programa, pues más bien parecería ser que la tendencia es a que esto termine siendo responsabilidad de los partidos con las modalidades de la elección, más que en la propia ley que a priori eventualmente pudiera tener mayores requisitos o mayores exigencias, ¿no? Claro, también es responsabilidad, como usted señala, de los partidos políticos también saber qué persona ingresa a su partido, ¿no? Porque si bien, como usted señala, son 25.000 como mínimo que se requiere en un partido político, pues la persona debe tener un filtro de saber quién ingresa, porque en sí las autoridades no van a ver cada persona de los 25.000 personas que ingresan a un partido político. Y no solo ello, ¿no?, sino que al final del día los partidos políticos en su estatuto sí podían establecer requisitos para ser afiliado. Y, por ejemplo, y requisitos, siempre y cuando evidentemente cumplan con los principios de proporcionalidad y razonabilidad, requisitos adicionales a los previstos en la ley. Porque ahora lo que te dice el artículo 18 de la LOP es, mira, si eres un ciudadano, o sea, si no tienes, digamos, una condena vigente, o no eres interdicto, no eres una violación de derechos políticos, puedes ser afiliado. Pero la nación política puede establecer mayores filtros. Exacto. Mayores requisitos. Así es. Entonces, ¿cuántos estatutos tienen requisitos más altos? Muy pocos. Muy pocos, exacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, doctor, y por explicarnos, aclararnos un poco más acerca de este tema. Muchas gracias. A ustedes. Bien, nosotros hemos conversado con José Naupari, abogado especialista en Derecho Electoral. A esta hora de la mañana es momento de ir a una breve pausa, pero quédese porque al retornar tenemos notas especiales acerca del canal JNTV. Ya volvemos.